Hola a todos, esta semana nos vamos a dar un paseo por Navalcarnero. Navalcarnero, que ya sabéis que queda muy cerca de Madrid capital, a 30 kilómetros, queda al sudoeste, y que tiene una gran oferta gastronómica y turística, puesto que ya sabemos que aparte de por su plaza de Segovia que veremos ahora mismo, por su iglesia de la Asunción, etcétera, también es conocido por las bodegas, por el vino, los garbanzos y también por el cordero asado. Es decir, que merece la pena ir. Pero antes de empezar a dar la vuelta por Navalcarnero, vamos a hablar de dónde viene su nombre. Para hablar de dónde viene su nombre, tenemos que pensar primeramente que Navalcarnero fue fundado el 10 de octubre de 1499. Pertenecía a la ciudad de Segovia, y este término era conocido como Perdiguera. Lo que pasa es que cuando se fundó Navalcarnero, se le puso este nombre que estamos hablando hoy, el de Navalcarnero, en vez del de Perdiguera, cuando había otra población a 7 kilómetros en dirección Brunete que se llamaba Navalcarnero. ¿Por qué hicieron esto lo de Segovia? Porque lo que querían era crear una especie de pequeña confusión para que la gente no supiera que estaba fundando una nueva población. Y hablando de lo que significa el nombre Navalcarnero, Nava significa tierra sin árboles y llana, a veces pantanosa y situada generalmente entre montañas, y carnero, como ya sabemos, macho de la oveja, castrado, llamado así por servir solo para la carne. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia y la fundación de Navalcarnero. La ciudad de Segovia, desde 1480, en que los reyes católicos enajenaron todo el sesmo de Valdemoro y parte del sesmo de Casarrubios, por medio de los marqueses de Moya venían realizando todo tipo de acciones a la corona para recuperar todo lo que se le había sustraído. Pero pasaban los años y nada conseguían. Entre tanto, los baldíos de la ciudad, que se extendían desde Brunete hasta Casarrubios, iban siendo ocupados por los vasallos de los marqueses de Moya y por los del comendador Gonzalo Chacón, señor de Casarrubios, Arroyomolinos, El Álamo, Villamanta y Valmojado. Por ello, a finales de 1499, a fin de poner remedio a tales ocupaciones y para mantener la jurisdicción en la zona, decidió fundar una nueva población a la que iba a denominar Navalcarnero. Exactamente quedaba esta en medio de los terrenos y las poblaciones en conflicto, de las que estamos hablando ahora mismito. Los 6 vecinos de Perales, que labraban por estos contornos, iban a ser la semilla de la futura fundación que se iba a hacer aquí por medio de la ciudad de Segovia. Por eso, durante el verano de 1499, Segovia irá preparando la fundación de este pueblo, que se llamaría más tarde Navalcarnero, y para darle forma de legalidad e implicar a la corona, pues calladamente consiguió una provisión real en la que se ordenaba a que la ciudad fuese para Navalcarnero y en el que se decía más o menos que había que poner ciertos números de alcaldes, alguacil, es decir, que había que constituir un primer ayuntamiento. Pues con todo esto, el miércoles 10 de octubre de 1499, el representante del Consejo Segoviano, Hernán Pérez, se trasladó hasta Navalcarnero. Allí reunió a los 5 vecinos de Perales. 5 porque uno faltó, no se presentó. Y en este acto sencillo se procedió a la elección del primer ayuntamiento que tuvo Navalcarnero. Con todo esto, ya la ciudad se acababa de fundar y ya se fundó, como hemos dicho, un nuevo pueblo llamado Navalcarnero. Los 6 vecinos ya pasaron a ser vecinos de hecho, aunque ninguno tuviera allí ni su casa ni su residencia. Con este sencillo acto, pues Navalcarnero ya se forma y tiene 2 alcaldes, cada uno con sus funciones, tal como era costumbre en la época, puesto que lo de que tener solamente un alcalde es algo contemporáneo de relativamente hace poco. Y cada uno ya, como hemos dicho, tenía sus funciones, como era costumbre, y también tenían un alguacil. Los alcaldes iban a entender que en sus asuntos no se tenían que sobrepasar los 70 maravedíes. Todo lo que superara dicha cantidad tendría que ser remitido al ayuntamiento de Segovia, para allí resolverse en justicia. Las primeras casas se construyeron en el barrio de Los Castines por los cañariegos. ¿Quién eran los cañariegos? Los cañariegos eran pastores que pasaban por las cañadas con ganado trashumante, que venían desde Villacastín, Segovia. El conde Chacón, el señor de Casarrubios, se opuso incluso por la fuerza al desarrollo de una nueva población por considerar que se situaba en sus dominios. Ya hemos dicho que se fundó en medio de las zonas conflictivas que eran reclamadas.
y se inició un pleito larguísimo que duró 112 años entre los señores de los contornos y la ciudad de Segovia, que al final, Segovia al ser tan importante, vence y definitivamente en el año 1617 ya se restituyen a Navalcarnero sus ejidos y se fijan los mojones correspondientes delimitando el perímetro de Navalcarnero. Navalcarnero como tal empezó a coger muchísima importancia, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, Navalcarnero se habla de ello también en la Guerra de las Comunidades, porque al poco tiempo de ser fundado, sobre 1521, se vive en Castilla una importante contienda en defensa de los fueros comunales, la Guerra de las Comunidades, que todos conocemos. A la llamada de Segovia acude Navalcarnero, encabezado por Alonso Arreo, regidor y procurador del Concejo del municipio. Por eso ya veremos que Navalcarnero y la historia de España está muy unida. Todas estas dificultades lo que hicieron fue, pues, templar, como se dice, el ánimo de la población. Por eso dicen que se formaron aquí, o se forjaron, hombres duros y dispuestos a sobrevivir en la adversidad, con vocación de permanencia y con iniciativa para mejorar sus condiciones de vida. Es como se describen ellos. Y luego ya, una vez acabados estos pleitos principales, en 1592 con los sucesores de Márquez de Moya y en 1617 con los sucesores de Gonzalo Chacón, 10 años después, en 1627, el vecindario se emancipó de Segovia, comprando su propia jurisdicción a la corona, haciéndose villa independiente. Fue tal disgusto para la ciudad de Segovia y luchó tanto para que no se produjera que al final no le quedó otra que resignarse. Mas Navalcarnero, a pesar de que se emancipó, nunca renunció a sus raíces segovianas. Y prueba de ello es que el escudo, que vemos aquí en la imagen, pues lo que tiene es parte del escudo de armas de Segovia, como vemos que tiene ahí el acueducto. Como hemos dicho, Navalcarnero también es una población importante a lo largo de la historia de España. Aquí también hubo estancia de los jesuitas. La primitiva parroquia de Navalcarnero pertenecía al arciprestazgo de Casarrubios. El primer párroco fue el doctor Juan Bautista de Madrid, quien decidió en 1563 solicitar al Papa Pío IV que uniese el curato con un colegio casa de los jesuitas, que el colegio de los jesuitas era el que pertenecía a Alcalá de Henares y que tenía previsto fundar uno aquí en el pueblo. La Compañía de Jesús entró en Navalcarnero en octubre de 1566, fundando su casa en el cementerio de la parroquia, donde continuó hasta su expulsión por Carlos III en 1767. El seminario de estudios creado por los jesuitas alcanzó gran prestigio, aumentando día a día el número de discípulos que asistían provenientes de otras comarcas. Y en el año 1576 se pasó el noviciado que estaba en Alcalá a Navalcarnero, continuando aquí hasta el año 1600 en que se trasladó a Madrid, donde lo conocemos hoy del noviciado. El pueblo de Navalcarnero quedó muy descontento con esta situación, quiere tener su cura propio, para que regente la parroquia. Además existe una cuestión económica, ya que los recursos con los que contaba la parroquia eran administrados por el rector. Navalcarnero entabla entonces varios pleitos con la compañía, pero sin resultado favorable, es decir, perdió todos. Incluso se quiso fundar una viceparroquia, utilizando para ello la iglesia de San José, pero fracasó por la oposición que de ello hicieron los jesuitas. Ahora vamos a hablar del acontecimiento más importante que ha ocurrido en Navalcarnero, que no es otro que una boda real. El 7 de octubre de 1649, Navalcarnero fue testigo del acontecimiento que fue las velaciones del rey Felipe IV con su sobrina, la archiduquesa Mariana de Austria. La boda, en una palabra. En agradecimiento a Felipe IV, a Navalcarnero por haber acogido este real casamiento, como se decía en la época, pues lo que hace es firmar una cédula, que en esta dice que Navalcarnero, que ya tenía y ostentaba el título de villa desde su emancipación de Segovia, pues por haber acogido este acontecimiento real, va a tener doble título de villa, o sea que a partir de entonces será denominada la villa de la Villa Real de Navalcarnero, que es como oficialmente se conoce a Navalcarnero. Como hemos ido viendo, Navalcarnero está muy metido dentro de la historia de España,
Pues en este próximo capítulo que vamos a hablar ahora mismo no va a ser menos. ¿Cuál es el siguiente? La Guerra de Sucesión y de la Guerra de la Independencia. En la Guerra de Sucesión, Navalcarnero tomó parte de las tropas de Felipe V, por orden del Consejo de Castilla. También tuvo un papel destacado en la Guerra de la Independencia, en la que el alcalde Antonio Celedonio Lorente envió noticias a Talavera, Trujillo, Badajoz y Sevilla el 2 de mayo de 1808 del lanzamiento contra los franceses en Madrid, para que estas localidades también se rebelaran. El resultado fue que toda Extremadura se armó en breves días para combatir contra las tropas francesas. Como vemos, sí que es cierto lo que dice los de Navalcarnero, que son gente de carácter. Ahora vamos a hablar ya de Navalcarnero en el siglo XXI. Navalcarnero, ya en estos últimos años, en la década del año 2010, pues se plantearon para esta población dos grandes proyectos. Uno de ellos era la construcción de un aeródromo, el que se iba a llamar Aeródromo del Suroeste, un aeropuerto que estaba situado entre el Álamo y Navalcarnero. Y el otro gran proyecto era en la construcción de una línea férrea, que era la línea de cercanías que uniría Navalcarnero con Atocha. Hay que recordar, y como todos sabemos, que estos proyectos quedaron en nada, puesto que ni se ha hecho aeropuerto Navalcarnero, porque al final se eliminó ese proyecto, ni tampoco se ha hecho la línea de cercanías que luego iba a unir con Atocha y hubiera venido muy bien a esta población para unir con la capital. Pues ya con esto ya terminamos un poquito la breve historia de la villa de Navalcarnero, o como hemos dicho antes, de la villa real de Navalcarnero, y ahora ya continuamos con nuestro paseo por la población. Ahora ya en este paseo virtual vamos a hablar de la escultura y de la arquitectura de la población de Navalcarnero. Pero antes de hablar de ello, vamos a fijarnos en la imagen que tenemos ahora mismo, en este retablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es una auténtica joya. Fijaros en el estofado, en la policromía, en el dorado, en esas columnas que podemos ver allí, que es una auténtica joya. Pues vamos a hablar. ¿Cómo se llamaba esta iglesia? Como podemos leer, se llama Nuestra Señora de la Asunción. Ya sabéis que en época de la Reconquista se pone, por no decir de moda, se pone como muy común a las iglesias reconquistadas o fundadas tras esa reconquista los siguientes nombres: Antigua, Asunción o Santiago, que ya hemos hablado varias veces de esta. Y como esta población perteneció a Segovia, la antigua Castilla, pues el nombre que dieron a esta iglesia fue la de Nuestra Señora de la Asunción, algo muy típico a lo largo de toda la Castilla. Pues además de esta iglesia, que estamos viendo el interior, pues también había edificios importantes, como por ejemplo la Casa de la Cadena, donde dicen que pernoctó Felipe IV cuando vino a casarse aquí a la villa. Y luego también está la Casa de la Lonja, que ahora la han hecho como un pequeño museo etnográfico para ver un poquito la historia de Navalcarnero. Luego también, cuando han hecho obras en la plaza de Segovia, que es la plaza mayor de Navalcarnero, pues han encontrado una serie de cuevas que se llamaban las cuevas del concejo, pues antiguas cuevas donde la gente tenía su parte para guardar sus vinos. Luego también, entre los monumentos que hay a lo largo de la población, está el Jardín de Cristal, o un conjunto escultórico sobre Felipe IV, o los monumentos a los encierros. Ahora vamos a hablar también de otra cosa por la que es conocida Navalcarnero, que es por su gastronomía. La cocina de Navalcarnero se caracteriza por haber sabido mantener las artes culinarias castellanas al tiempo que va incorporando diferentes elementos, platos, ingredientes de las últimas tendencias gastronómicas a nivel nacional. En una palabra, lo que se va haciendo es la cocina tradicional, dándose toques modernos para ir innovándose. Por eso la oferta aquí en Navalcarnero para poder comer es bastante amplia y se puede elegir desde establecimientos tradicionales como los mesones a tabernas o restaurantes ya, como digamos, de más prestigio o más categoría o más renombre también. La gastronomía de aquí de la villa pues deja su huella en su nombre que tiene en el municipio, que es, como digamos, gastronomía de tierra, de vino, de garbanzo y de cordero, muy típico castellana. Y es conocida esta cocina y está especializada en cuidar y preparar las mejores materias primas y convertirlas en una cuidada selección de productos que sorprenden a los paladares, como si dijéramos, más exigentes.
Así, como ya movemos en la imagen, el garbanzo pues es, como decíamos, el producto estrella. Dicen que tiene un sabor particular por ciertas peculiaridades físico-químicas que dependen o que absorben del suelo en donde se cultiva aquí este ingrediente, y que es imprescindible para hacer el plato estrella de la localidad. ¿Cuál es? El llamado olla del segador. Y diréis vosotros, pues, ¿cuál es la olla del segador? Pues es una especie de variedad de nuestro cocido madrileño, que allí se denomina olla del segador. Y luego también de la huerta se obtienen productos más frescos que marcan pues diferentes platos y diferentes variedades, como la lechuga romana, que también es muy típica en los platos madrileños. Y luego lo que ahora que esta lechuga dicen que tiene, como los garbanzos, diferente textura y frescura y es más apreciada que la que se podría cultivar en otras localidades. También aquí en Navalcarnero hay caza menor, puesto que hay un gran número de vecinos que son aficionados a ellas y dejan, pues como dicen ellos, platos muy sabrosos, como el conejo con patatas, las setas de cardo, el conejo o liebre también con estas setas de cardo, o con judías, o con perdices escabechadas, etcétera, etcétera. También son muy destacados, como podemos imaginar, los asados, puesto que es recibido de la herencia segoviana, los asados. Y entonces, pues con todo esto, lo que se ha hecho es una gran cocina y una gran gastronomía que es importantísima en la zona. Simplemente para puntualizar un poquito sobre el último plato que hemos dicho, sobre los asados, sobre los lechazos, hay que recordar que aquí tiene muy buen lechazo y se come muy bien. Pero también no solamente la gente de la localidad va a comer a los restaurantes. Aquí lo que hacen es comprar en las carnicerías de la población su lechazo. Se lleva a las panaderías y allí se les hace y luego ya se recogen y se degusta, como dicen ellos, en sus propias casas ya una vez preparado. Y entonces por eso, más o menos, la gastronomía pues es el plato fuerte, el lechazo. Pero no solamente de estos platos que hemos hablado consta la gastronomía de Navalcarnero, también está el dulce, para los que somos golosos. Pues ya sabemos que aquí Navalcarnero ofrece pues bastantes dulces para, después de haber comido, tener tu pequeñito premio. ¿Cuál es? Pues los conocidos bollitos de aceite y de manteca con azúcar espolvoreada, el membrillo y el arrope, que es una mezcla de mosto, calabaza, higos y melón duro que está delicioso. Ahora, después de esta gastronomía tan interesante y después de haber comido tanto, ahora lo que nos toca es movernos. ¿Y qué mejor movernos que con el folclore de Navalcarnero? Pues vamos a hablar un poquito de ello. En Navalcarnero se bailan desde tiempos antiguos los bailes típicos castellanos, como las seguidillas y las jotas. Tenemos que recordar que Navalcarnero tiene mucha herencia de Castilla, de esa Castilla tradicional y antigua, pues por el tiempo que pasó bajo la jurisdicción de Segovia. Y lo que pasa es que estas jotas y seguidillas con el paso del tiempo fueron olvidándose, hasta que en el año 1942 hubo un fuerte impulso para tratar de resucitarlos y recuperarlos y dejar esta bonita herencia a los descendientes y que no se perdieran estas tradiciones en el olvido. Siendo alcalde emérito Alba, comenzaron a recordar con verdadero interés las canciones y los bailes típicos. Además de esto, se visitaron a personas mayores para recuperar esta tradición, llevando a cabo la organización Marcelo Gómez, siendo Fidel Borrajo el encargado de hacer la música y Paquita Navarro de enseñar los bailes. Todo el pueblo colaboró, absolutamente todo el pueblo, con entusiasmo y proporcionó también los trajes, las ropas y las joyas que tenían guardadas, que se conservan desde tiempos muy antiguos y tienen un gran valor. Se representó una boda, que puede que hicieran la representación de la boda de Felipe IV y Mariana de Austria, con el correspondiente acompañamiento y un grupo de baile. Para esto participaron en varios concursos en provincias y regiones españolas, ganando en casi todas, por no decir en todas. Y ganaron en Barcelona el Premio Nacional de Coros y Danzas y saliendo también en lo que salían, y era lo más importante, salir en cierta época, en el nodo. Salieron en el nodo como grupos ganadores. Y los bailes típicos de aquí, ¿cuáles son? El que se llama la puntita y el tacón. Ahora vamos a hablar de dos temas. Primero de las fiestas locales y luego vamos a hablar de las actividades culturales.
Con las fiestas locales comenzamos. Pues ¿cuándo son las fiestas? Pues el 8 de septiembre tiene lugar la festividad de Nuestra Señora de la Concepción, que es la patrona de Navalcarnero. Y la siguiente fiesta es el 15 de mayo, que es la festividad de San Isidro Labrador, que también es el patrón de Navalcarnero. Y aquí son característicos los tradicionales entierros nocturnos de Navalcarnero, que se celebran entre el 9 y el 11 de septiembre a la 1 de la madrugada. Como podemos imaginar, con fuertes medidas de seguridad debido a la especial peligrosidad que revisten. Poca luz, gente a lo mejor algo bebida, etcétera, etcétera, pues con muchísimo cuidado. Y luego, hablando ya de las actividades culturales, vamos a hablar primeramente de los edificios donde se celebran dichas actividades. Estos edificios, pues donde se celebra la cultura en Navalcarnero son, por ejemplo, el Museo del Vino. Museo del Vino, que ya sabemos que en Navalcarnero tiene muy buenos vinos, que tenemos que ir a acercarnos allí para comprarlos. En 30 minutos estamos desde Madrid. Luego también está el Centro de Interpretación de Navalcarnero, el Museo Feliciano Hernández y también la Casa de la Cultura. Aparte de estos, también está, como vemos en la imagen, el Teatro Municipal, que se llama Teatro Centro. Durante la primera década de los años 2000 se celebraba anualmente el Festival de Cine de Humor de Navalcarnero. ¿En qué constaba? Pues era una selección competitiva de cortos de humor y la proyección fuera de concurso de películas españolas del panorama actual. Siguiendo con la cultura, Navalcarnero cuenta también con una escuela de música y danza, además de que tiene una banda municipal que actúa a lo largo del año en eventos como procesiones, pasacalles, festejos taurinos y conciertos, entre los que destaca su peculiar concierto anual de Santa Cecilia. Y luego, fuera de Navalcarnero, está la banda que participó en la cuarta edición de la Noche en Blanco de Madrid, o también en el evento de bandas al fresco, llevado a cabo en el Parque del Retiro. También existen otras agrupaciones como una Big Band o Pop Band, una coral y un grupo de pulso y púa, coros y danzas. Y a partir de marzo del año 2010 se celebraron varios concursos de composición musical en la villa. Como podemos ver, Navalcarnero invita a conocer la ciudad desde cada una de sus plazas, puesto que hay un recorrido que se llama así, Navalcarnero de plaza en plaza. Desde la principal, que es la plaza de Segovia, la que llamamos los de fuera, mal llamado Plaza Mayor, que es el punto neurálgico de la vida social y cultural de la localidad, hasta plazas de reciente creación como son la de Francisco Sandoval, la de la Plaza del Quinto Centenario, la Plaza de la Virgen de la Cuerva, una enorme variedad de plazas en las que disfrutar de un merecido descanso rodeado de jardines o de contemplar las esculturas o monumentos que la rodean. Además, sirven como punto de encuentro de turistas y de los habitantes de la localidad, de tal modo que su recorrido ofrece al visitante la excusa perfecta para conocer Navalcarnero, con este recorrido que hemos dicho que hace el ayuntamiento, que se llama de plaza en plaza. Los edificios civiles también son parte importante de la historia de Navalcarnero, como no, y se pueden conocer por medio de ellos la historia del municipio, de un pasado eminentemente agrícola, como ya podemos imaginar, que está reflejado en el edificio que actualmente queda, que es el Silo, pero también un pasado noble, como se puede ver en edificaciones como la Casa de la Lonja, antiguamente habitada por la familia Fernández de Velasco, o la actual Casa de la Cultura. Además de estos edificios, también están otros civiles, como no podemos olvidar el antiguo teatro que hemos visto en la imagen anterior, el Teatro Municipal, que lo que hacen es llenar a la villa de un pasado, pero también de un presente y sobre todo de un futuro. Y luego también tenemos que fijarnos que no solamente una ciudad es edificios civiles, religiosos, nobles o menos nobles. Una ciudad la componen sus gentes. Y ahora, ya para ir terminando el recorrido aquí por Navalcarnero, vamos a hablar de diferentes personajes. El primero que vemos aquí en la imagen es el tío Juanón, que como podemos ver fue ahorcado en la calle de Cárdenas. Pero aparte de este señor típico de Navalcarnero, vamos a hablar que aquí hubo personajes importantes, por decir unos poquitos, no todos los que hay, como por ejemplo Ricardo Rubio Álvarez de Liena, que fue secretario del Museo Pedagógico Nacional. Luego también el pintor Sebastián Muñoz, o también Miguel de Fuenllana, que es violonchelista y compositor español del Renacimiento, o Feliciano Hernández, que es un actual escultor.
Bueno, pues ya con todo esto terminamos nuestro recorrido por Navalcarnero. Espero que os guste, que os queden ganas de ir para conocerlo, puesto que es una población que merece la pena la visita. Os mando un fuerte abrazo, que paséis buena semana y nos vemos ya a la próxima semana aquí en Madrid en nuestro recorrido virtual.